Buenos días con todos. Mi nombre es Néstor Acevedo de Clavemat y esta es la última clase del curso de nivelación intermedio que lastimosamente cuando se impartió originalmente no se grabó la pizarra, así que he decidido grabarla por mi propia cuenta. Ok, esta clase se trata sobre conteo, así que empecemos. ¿De qué trata el conteo? ¿Qué es conteo? Conteo es la rama de las matemáticas cuyo objetivo es determinar la cantidad de elementos que tienen los conjuntos. ¿Ok? Esta es la definición formal de conteo, ya, pero es bastante formal y tal vez a algunos les confunda. Lo que vamos a entender nosotros por conteo en este nivel preuniversitario es lo siguiente. Conteo es una herramienta que nos permite determinar las distintas, las distintas formas en las que se puede realizar una o varias acciones. Ok, es una herramienta que nos permite determinar de cuántas formas puede suceder algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tiramos un dado y una moneda a la vez, cuando uno estudia probabilidad, es importante saber cuántas formas distintas, cuántos resultados distintos existen para esa acción de tirar un dado y una moneda, ¿ya? Y hay muchos ejemplos al respecto. Pero empecemos directamente con los principios básicos de conteo. Estos principios básicos, que son el principio de la suma y el principio de la multiplicación, aunque sean básicos, son súper útiles y son justamente las estructuras en las cuales se crea todos los resultados de conteo o los resultados más importantes de conteo. ¿Ok? Entonces, empecemos con el principio de la suma. Es algo bastante sencillo. ¿Ya? El principio de la suma nos dice lo siguiente. Si tenemos dos acciones, ¿no es cierto? La acción A, que se puede realizar de n formas distintas, y la acción B, que se puede realizar de m formas distintas. Entonces, realizar la acción A o la acción B puede llevarse a cabo de m más n formas distintas. ¿Ok? Aquí algunos de ustedes ya han de estar un poco confundidos. ¿A qué te refieres, Néstor, con acción A? ¿A qué te refieres con n formas distintas? ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver el principio de la suma en un ejemplo. ¿Ok? En un ejemplo un poquito más práctico. El ejercicio, el ejemplo es el siguiente. Juan va a una tienda y él desea comprarse un helado. En la tienda, él se da cuenta de que los helados vienen de tres sabores distintos, de los siguientes sabores. ¿Cierto? Juan va a una tienda, pide un helado y el encargado de la tienda le dice, ya, ok, ¿de qué sabor quieres? Le dice, actualmente tenemos sabor de chocolate, de vainilla o de pistacho. ¿Ya? Aquí nos acaba el ejercicio, pero hasta aquí ya podemos identificar algo de lo que hablamos aquí en el principio de la suma, las acciones. ¿Ya? En este caso, la primera acción que tiene que realizar Juan es escoger un sabor de helado. Y esto lo puede realizar de tres formas distintas. ¿Ok?
Entonces Juan va a la tienda, pide un sabor de helado, le dicen, pide un helado y le dicen, ya, ok, tienes estas tres opciones, chocolate, vainilla o pistacho. Entonces, la primera acción que tiene que realizar Juan es escoger un sabor de entre tres opciones. ¿Ya? Entonces, esto es lo que correspondería justamente acá arriba a la acción A. En este caso, la acción A, escoger un helado, se puede realizar de tres formas distintas. ¿Ok? Pero obviamente aquí no se acaba el ejercicio. Viendo que Juan está indeciso, el tendero, o sea, el encargado de la tienda, le ofrece otras opciones de comida distintas al helado. El tendero le ofrece las siguientes comidas. Le ofrece una rebanada de pizza, una hamburguesa, cevichochos y digamos que también le ofrece un sándwich. ¿Ok? Entonces el tendero ve que Juan no se decide por un sabor de helado y le dice, ok, también en esta tienda te podemos vender una rebanada de pizza, una hamburguesa, unos cevichochos o un sándwich. Ya, pero aquí viene el problema de Juan y es que Juan solo tiene el suficiente dinero para comprar o bien el helado o bien una de las comidas que le han ofrecido. ¿Cuántas opciones de compra tiene Juan? ¿Ya? Entonces, aquí está el ejercicio completo. Juan va a la tienda y dice, quiero un helado. Entonces le dan tres opciones de helado. Pero Juan está indeciso, no sabe si quiere el helado de chocolate, vainilla, pistacho. El encargado de la tienda, en cambio, le dice, bueno, si no quieres un helado, también te puedo ofrecer una pizza, una hamburguesa, cevichochos o sándwich. Pero Juan dice, ok, me parece, pero es que yo solo tengo dinero para el helado o para alguna de las otras opciones que me diste. ¿Cuántas opciones de compra en total tiene Juan? Él podría hacer varias compras, ¿no es cierto? Podría comprar un helado de chocolate, un helado de pistacho, o podría comprarse en vez de eso unos cevichochos, ¿ya? Aquí podemos utilizar el principio de la suma. Si se fijan bien, otra de las acciones que se le presenta a Juan es, Juan puede, bueno, la segunda acción que puede realizar Juan es escoger un sabor o una opción de comida. Esto lo puede realizar de cuatro formas distintas. ¿Ok? ¿Por qué de cuatro formas distintas? Porque justamente tiene cuatro opciones. Él puede escoger una comida, que sea la pizza, una comida, que sea la hamburguesa, que sean los cevichochos o que sea el sándwich. Tiene cuatro opciones distintas. Si es que él se decide por irse por el helado, él tiene tres opciones. Puede ir por un helado de chocolate, de vainilla o de pistacho. ¿Ya? ¿Cuántas opciones de compra en total tiene Juan? Aquí viene la clave. Fíjense, como Juan puede comprar o bien el helado o bien una de las comidas que le ofrecen, aquí lo que podemos utilizar es el principio de la suma. El principio de la suma nos dice que si se puede realizar una acción o la otra acción, entonces el resultado es n más n opciones, n más n formas distintas de llevarlo a cabo. En este caso, ¿qué valor va a tener n? La primera acción. La primera acción es escoger un helado, entonces n tiene el valor de 3. La segunda opción es escoger alguna comida, que son cuatro comidas distintas, entonces tiene cuatro opciones, entonces serían 3 más 4 igual a 7. Juan tiene 7 opciones de compra distintas. Como verán, el principio de la suma es bastante sencillo. En lo que nos tenemos que fijar al momento de ver si es que se aplica o no el principio de la suma, es que
las tareas que se realicen, las acciones que se realicen, sean excluyentes la una de la otra. Es decir, tengamos esta proposición o. Se puede realizar o la una tarea o la otra tarea, pero no las dos a la vez. ¿Ok? De eso se trata el principio de la suma. Es bastante sencillo. ¿Ok? Pero hay que saber. Ahora, el siguiente principio es mucho más conocido y mucho más importante. Y se trata de lo siguiente. Es el principio de la multiplicación. Es bastante parecido, va por la misma línea que el principio de la suma. Si tenemos dos acciones distintas, ¿cierto? Acción A, escoger que se puede realizar de n formas distintas, o la acción B, que se puede realizar de m formas distintas. Entonces, realizar tanto la acción a ver, realizar la acción A y la acción B se puede llevar a cabo de n por m formas distintas. ¿Ok? ¿Por qué se le llama justamente principio de la multiplicación? Porque el resultado es una multiplicación. ¿Ya? Es muy parecido al principio de la suma, ¿no es cierto? Si tenemos dos acciones, una acción A que se puede realizar de n formas distintas y una acción B que se puede realizar de m formas distintas, realizar la acción A, y aquí viene la gran diferencia, y realizar la acción B, esto se puede llevar a cabo de n por m formas distintas. ¿Ok? Entonces, vamos a reflejar esto en un ejercicio, ¿ya? Y es justamente un ejercicio que apareció en el examen de ubicación. El ejercicio era el siguiente, ¿no es cierto? Pongámosle nombre. Esteban eh, desea escoger su atuendo para el día de hoy, ¿cierto? Esteban desea escoger su atuendo para el día de hoy, ¿no es cierto? Para hacerlo, él, él debe escoger un tipo de zapato de entre tres opciones distintas, un, un color de pantalón, de los cuales posee un pantalón rojo, azul y gris, y debe escoger una de sus 8 camisas distintas. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántas opciones distintas de atuendo puede escoger Esteban? ¿Ok? Entonces Esteban no sabe qué ponerse de ropa hoy, ¿no es cierto? Él lo que primero tiene que hacer es escoger sus zapatos, luego tiene que escoger su pantalón y luego tiene que escoger su camisa. ¿Ya? La pregunta final es, ¿cuántas opciones distintas entre pantalones, camisas y zapatos existen para escoger? Es decir, ¿cuántos atuendos distintos puede ponerse Juan? ¿Ya? Entonces, el principio de la multiplicación nos dice que tenemos que encontrar acciones que debe realizar Esteban, ¿no es cierto? Si encontramos las acciones y las formas distintas en las que se pueden llevar a cabo, al final lo único que hay que hacer es multiplicar las formas distintas. ¿Ya? Entonces, vamos leyendo el ejercicio, ¿no es cierto? A ver, Esteban desea escoger su atuendo para el día de hoy. Para hacerlo, él debe escoger un tipo de zapato de entre tres opciones distintas. ¿Ya? Entonces, la primera acción que realiza Esteban es, primera acción, escoger un tipo de zapato de entre tres opciones.
¿Ya? Eso nos dice el ejercicio. Esteban primero escoge su tipo de zapato de entre tres opciones. La segunda acción que realiza es que él debe escoger un color de pantalón. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas opciones de color de pantalón tiene él? ¿No es cierto? El enunciado nos dice, él posee un pantalón rojo, un azul y uno gris. Es decir, que en este caso, él tiene tres opciones. Esteban debe escoger un color de pantalón de entre tres opciones. Y en este caso hay tres acciones. La tercera acción nos dice que al final él debe escoger una de sus 8 camisas. Entonces debe escoger una camisa de entre 8 opciones. ¿Ya? Entonces tenemos una acción 1, escoger un zapato, 3 opciones. Acción 2, escoger un pantalón, 3 opciones. Y acción 3, escoger una camisa, y en este caso tenemos 8 opciones. Y Esteban, ojo aquí, ojo con esto, ¿ya? Para escoger su atuendo, Esteban debe realizar todas las acciones anteriores, ¿ya? No solo tiene que escoger un zapato o una camisa o un pantalón, sino que tiene que escoger el zapato, la camisa y el pantalón. Tiene que realizar las tres acciones. Entonces, el principio de la multiplicación nos dice que para hallar la cantidad de formas distintas en las que se puede llevar a cabo esto de aquí, simplemente hay que multiplicar las opciones, ¿cierto? Entonces, la respuesta es, respuesta, ¿cierto? 3 por 3 por 8, que nos da 72 formas distintas de escoger el atuendo. ¿Ya? Como ven, no era un ejercicio complicado. No era exactamente esto, pero era más o menos así el ejercicio del examen de ubicación. Y no era nada complicado. Había que aplicar el principio de la multiplicación. Lo que escuché cuando di la clase en vivo fue que la mayoría de ustedes no había visto este principio, ¿no es cierto? Tal vez simplemente les enseñaron variaciones, permutaciones y combinaciones de la nada, pero yo creo que es importante que se aprendan esto porque como es la base, nos permite resolver ejercicios complicados solo utilizando esto, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo de un ejercicio que estaba en el examen de ubicación, ¿ya? Eh, este es un ejercicio más numérico, pero igual se puede resolver simplemente con el principio de multiplicación, ¿cierto? La pregunta era bastante corta. ¿De cuántas formas distintas se pueden, se puede, se puede crear un número de 4 dígitos utilizando los siguientes dígitos justamente, ¿ya? Entonces los dígitos que vamos a utilizar van a ser el 3, el 0, el 7 y el 8. ¿Ok? Era una pregunta bastante directa. ¿De cuántas formas se puede crear un número de 4 dígitos utilizando estos dígitos de acá? El 3, el 0, el 7 y el 8. Por ejemplo, con estos 4 dígitos podemos crear el siguiente número, por ejemplo. 3078, pero también puede estar ahí el 8037. También puede estar en este caso vamos a permitir que los dígitos se repitan. Puede estar aquí el 8888, el 3737, el 7000, por ejemplo. Entonces pongamos esta condición de aquí. Los números se pueden repetir, los dígitos
Sí se pueden repetir, pero además hay que tomar en cuenta que el 0 no puede ser el dígito inicial. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, esto de aquí no puede ser un dígito, o esto no puede ser un número. 0738. Este no es un número de 4 dígitos, porque el 0738 es nada más y nada menos que el 738, ¿no? Un 0 por delante, en verdad no, este es incorrecto ponerlo, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿de cuántas formas se pueden crear números de 4 dígitos utilizando estos dígitos de acá? Teniendo en cuenta que el 0 no puede estar por delante, ¿ya? Para resolver este ejercicio, créanlo o no, se puede aplicar el principio de la multiplicación, ¿ya? ¿Dónde están las acciones que tenemos que escoger? Porque acá arriba, en el caso de Esteban, era bastante sencillo, ¿no es cierto? Primera acción, escoger un zapato. Segunda acción, escoger un pantalón. Tercera acción, escoger una camisa. Y simplemente aplicamos principio de la multiplicación. Acá abajo, ¿qué acciones hay que realizar? Si se fijan bien, para crear un número de 4 dígitos, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Un número de 4 dígitos justamente tiene 4 dígitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay que llenar esta casilla de acá con los números. En el primer ejemplo que pusimos, hay que llenar la primera casilla con el 3, la segunda con el 0, la tercera con el 7, la cuarta con el 8. Y de esta forma ya se crea un número de 4 dígitos, que es el 3078. Entonces, para crear este número, lo que hicimos fue escoger el primer dígito, escoger el primer dígito, luego escogemos el segundo dígito, luego escogemos el tercer dígito, y al final escogemos el cuarto dígito. Esto quiere decir que para crear un número de 4 dígitos, como el 3078, el 8037, el 8888, hay que realizar 4 acciones. Entonces, acción A, escoger el primer dígito. Acción B, escoger el segundo dígito. Acción C, escoger el tercer dígito. Y acción D, escoger el cuarto dígito. En este caso tenemos 4 acciones por realizar. Escoger el primer dígito, el segundo dígito, el tercer dígito y el cuarto dígito. Ya tenemos las acciones, pero aún nos falta determinar de cuántas formas distintas se pueden realizar estas acciones. ¿Ok? Si se fijan bien, eh, por ejemplo, para escoger el primer dígito, tenemos las siguientes opciones, ¿no es cierto? Podemos poner en la primera casilla que tenemos aquí, podemos ponerle al 3, como en este caso aquí le podemos poner al 8, o también en este caso de acá le podemos poner al 7. Lo que no está permitido es ponerle al 0 en esa primera casilla. ¿Ok? Entonces, para escoger el primer dígito tenemos 3 opciones. Tenemos 3 opciones. Voy a ponerles aquí el 3, el 7 y el 8. Ya tenemos la cantidad de opciones que existen para escoger el primer dígito. Para los otros es algo más sencillo, ¿no es cierto? Ya escogí el primer dígito, pero en este caso escogí el 3. Luego tengo que escoger el segundo dígito. En este caso ya puedo utilizar el 0. Por ejemplo, en este caso aquí, como primer dígito escogí el 7, en el segundo caso escogí el 0, en este caso de acá se escogió el 7, en este caso de acá se escogió el 8, se puede escoger el 3 también. Entonces, para la segunda acción de escoger el segundo dígito, tenemos 4 opciones, ¿cierto? Que es el 0, el 3, el 7 y el 8. Lo mismo va a pasar para el tercer dígito. Escojo el primero, escojo el segundo, ya puedo escoger el tercer dígito. Para el tercer dígito tenemos otras 4 opciones, el 0, el 3, el 7 y el 8. Y para escoger el cuarto dígito también tenemos 4 opciones, el 0, el 3, el 7 y el 8. ¿Ya?
¿Qué nos dice el principio de multiplicación? Como nosotros tenemos que escoger el primer dígito y el segundo dígito y el tercer dígito y el cuarto dígito, es decir, tenemos que hacer todas las acciones, el principio de multiplicación nos dice que la respuesta, ¿cierto? La respuesta a esta pregunta de acá viene dada por la multiplicación 3 por 4 por 4 por 4. Esto viene a ser 3 por 4, 12, por 4, 48, por 4, 192. ¿Ya? Es decir, que hay 192 formas distintas de crear un número de 4 dígitos utilizando al, al 3, al 0, al 7 y al 8. ¿Ya? Hay 192 formas distintas de crear un número de 4 dígitos utilizando esos 4 dígitos de ahí. ¿Cómo resolvimos esto? No nos metimos con fórmulas difíciles de exponenciales, de permutaciones, variaciones. Simplemente aplicamos el principio de la multiplicación. Es un principio bastante sencillo y en lo sencillo que es bastante útil. ¿Ya? De todas formas, de todas formas, vamos a revisar estas otras técnicas de conteo que les acabo de mencionar, las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. ¿Ok? Empecemos por la técnica, la primera de ellas, que es la técnica de las permutaciones. ¿Ya? Para entender cómo se aplica esta técnica de conteo, primero tenemos que entender exactamente qué es una permutación. ¿Ya? Formalmente, una permutación es un reordenamiento de algunos objetos. No le pongo un reordenamiento, es un ordenamiento de algunos objetos. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos los siguientes objetos. Vamos a poner objetos, vamos a poner letras. Tenemos las siguientes letras. Tenemos la A, la B, la C y la D. ¿Ya? Tenemos estas cuatro letras. ¿Qué es una permutación entre estas cuatro letras? Pues hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo con azul. Hay varios ejemplos de permutaciones entre estas cuatro letras. Dice, una permutación es un ordenamiento de algunos objetos. Entonces yo los puedo ordenar de la siguiente forma. Puedo ponerle primero a la A, después a la B, después a la C y finalmente a la D. ¿Ya? Este es un ordenamiento de las cuatro letras, pero puedo cambiarles el orden. Puedo ponerle la C, la B, luego la D o la A. Esto también es una permutación de estas cuatro letras. Otro ejemplo, D, C, B, A, D, B, C, A. Y hay varias permutaciones. Ojo, lo que sí no son permutaciones es que aparezcan dos letras seguidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, o sea, dos de las mismas letras, ¿no es cierto? La siguiente no es una permutación, por ejemplo. A, B, C, A. Esto de aquí no es una permutación. ¿Por qué? Porque aparece dos veces la A y aparte de eso no aparece la D, ¿ya? En las permutaciones, todos los objetos, voy a escribirlo por acá, en las permutaciones, todos los objetos deben aparecer al menos una sola vez. No, mejor dicho, aparecer exactamente una sola vez. Y otro dato de las permutaciones que es muy importante tomar en cuenta es que el orden en el que aparecen los objetos importa. ¿A qué me refiero con esto?
A que no es lo mismo tener A, B, C, D que C, B, D, A. Obviamente son cosas distintas. El orden importa, ¿ok? Y también es importante que aparezca una sola vez cada una de los elementos, de los objetos. Aquí aparece una vez la A y aparece otra vez la A y tampoco aparece la D, entonces esto de aquí no es una permutación, pero estas de acá sí son permutaciones. Aparece la C, aparece la B, aparece la D y aparece la A, ¿ok? Entonces, la pregunta que se realiza uno aquí es, ¿cuántas permutaciones existen? ¿Cuántas permutaciones existen? ¿Ya? Resolver esta pregunta es bastante sencillo una vez que ya hayamos estudiado el principio de multiplicación. A ver, quiero hacer una permutación, quiero hacer una permutación con estos cuatro objetos, ¿no es cierto? Con la A, con la B, con la C, con la D. Hagámoslo como lo hicimos con los números de arriba, ¿no es cierto? Para hacer una permutación, primero tengo que llenar cuatro casillas. Pongámoslo de esta forma. Tengo que llenar cuatro casillas. En esta primera casilla va a estar mi primera letra, la primera letra. En esta segunda casilla va a estar la segunda. Aquí va a estar la tercera. Y aquí va a estar la cuarta. ¿Ya? Entonces, tal como hicimos en el ejercicio anterior, para hallar la cantidad de permutaciones de cuatro letras, tengo que llenar cuatro casillas. Tengo cuatro acciones, ¿no es cierto? En la primera casilla, en este caso aquí, puedo llenarla con las letras A, B, C o D. Entonces, para la primera casilla, yo tengo cuatro opciones, ¿ya? Pero ojo, para la segunda casilla, la cosa cambia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso aquí, en el primer, bueno, pongámoslo en el segundo ejemplo, ¿no es cierto? A la primera casilla yo le llené con la D, ¿no es cierto? De entre mis cuatro opciones, yo utilicé la D. Como ya utilizo la D no se puede repetir en la segunda casilla. No puedo poner aquí en la segunda casilla la D de nuevo porque esto ya no es una multiplicación, ya no es una permutación, ¿ok? En la segunda casilla, yo me quedo con tres opciones, ¿ya? Yo ya no puedo escoger de nuevo la B, entonces yo me quedo con tres opciones, solo con la A, con la B o con la C. Entonces, para la segunda casilla, yo tengo, en vez de cuatro opciones, yo tengo tres opciones. ¿Ok? En este caso de aquí, en este ejemplo de acá, se escogió como segunda opción la C, ¿no es cierto? Entonces, en la segunda casilla yo escojo la C. Al momento de escoger la letra que va a venir en mi tercera casilla, yo ya me quedo simplemente con dos opciones, con la A o con la B. Entonces, en la tercera casilla, yo solo me quedo con dos opciones. Finalmente, en la última casilla, ¿no es cierto? En este ejemplo de acá, D, C, B, a la tercera casilla, la tercera letra la escogí como la B. Finalmente, la cuarta y última casilla solo se queda con una sola opción, con la A. Entonces aquí simplemente tenemos una sola opción. ¿Qué nos dice el principio de multiplicación? Que para encontrar la cantidad de formas, la cantidad de permutaciones que existen entre estos cuatro objetos, lo único que hay que hacer es multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Entonces la respuesta, en este caso acá, es 4 por 3 por 2 por 1. Y esto es igual a 24 permutaciones. ¿Ok? Entonces, utilizamos el principio de multiplicación para determinar cuántas permutaciones existen eh, entre cuatro objetos. ¿Ya? Pero esto funciona no solo para cuatro objetos, sino para cinco, para seis, para siete objetos. El, el- el procedimiento es el mismo, pero vamos a ver que existe un patrón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la proposición, el resultado que cuando uno normalmente aprende permutaciones es el que le dan. Si tenemos n objetos, la cantidad de permutaciones que se pueden realizar
con esos objetos viene dada por el número n factorial. ¿Ok? Si tenemos n objetos, la cantidad de permutaciones que se pueden realizar con esos objetos viene dada por el número n factorial. ¿Qué es n factorial? Ejemplo, arriba teníamos, en este caso acá arriba, ¿no es cierto? En esta pregunta de acá teníamos 4 objetos. Entonces, el resultado tenía que haber sido 4 factorial. ¿Qué es 4 factorial? Es multiplicar desde el 4 de forma descendente hasta que lleguemos al 2. O bueno, al 1, pero el 1 técnicamente no hace nada, ¿no es cierto? 4 factorial es 4 por 3 por 2, digamos, por 1, ¿no es cierto? Pero este 1 es simplemente, está de más, digamos, ¿no es cierto? Otro ejemplo, 7 factorial, aquí es igual a 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2. Bueno, también por 1, ¿no es cierto? Pero este 1 pues no hace nada, ¿no es cierto? 7 factorial es 7 por 6 por 5 por 4 por 3 y por 2. ¿Ya? Esto me parece que da 5040, pero puede estar equivocado. Voy a poner un signo de integración porque no tengo una calculadora a la mano. Entonces, esta es la forma en la que se calculan la cantidad de permutaciones que existen por objetos, ¿no es cierto? Si uno no se acuerda esta fórmula del 7 factorial, si uno no se acuerda qué es el factorial, uno siempre puede recurrir al principio de multiplicación, ¿ya? Las permutaciones, esta técnica de calcular permutaciones, la cantidad de permutaciones, viene directamente dada por el principio de multiplicación. La segunda técnica de conteo que vamos a analizar es la técnica que se le conoce como variaciones, a veces también se le conoce como arreglos, ¿ya? ¿Qué son las variaciones? Hay que entender qué son las variaciones. Como en el caso anterior, teníamos que entender qué es una permutación. Recuerden, una permutación es un ordenamiento de todos los objetos. Las variaciones son parecidas, ¿ya? Las variaciones, a ver, una variación es un ordenamiento de ciertos objetos. Y aquí viene lo importante, que no necesariamente tiene en cuenta a todos los objetos. Eso sí, en las variaciones, los objetos no se pueden repetir, ¿ya? Y, sobre todo, el orden en el que aparecen los objetos sí importa, ¿ok? Entonces, vamos a ver ejemplos de variaciones de nuevo, como lo habíamos hecho en el caso de arriba, en el caso de las permutaciones. Por ejemplo, pongamos estos objetos que habíamos puesto arriba, ¿no es cierto? Teníamos la A, la B, la C y la D. Tal como en el caso de las permutaciones, las variaciones son ordenamientos de los objetos, ¿no es cierto? Los objetos no se pueden repetir, igualito que en las permutaciones, pero no necesariamente se tienen en cuenta todos los objetos. Por ejemplo, yo puedo ordenar estos objetos de aquí de la siguiente forma. Puedo ponerles la A, la B, la C, la D, la B, la A, la C, la D, la C, la B, la D y la A, ¿no es cierto? Estos de aquí son ordenamientos de los 4 objetos que tengo acá. Por lo tanto, estos de aquí sí son variaciones. Variaciones, vamos a escribirlo así, tomadas de 4 objetos. Tomadas de a 4 en 4. ¿Ya? En este caso de aquí, estas variaciones justamente también son permutaciones. ¿Ya? Pero las variaciones incluyen otras cosas, porque no necesariamente se tienen en cuenta todos los objetos. Por ejemplo, las siguientes también son variaciones. A, B, C, D, A, B,
C, AD, eh, ADC. Ya, estas también son variaciones, pero en este caso estas son variaciones tomadas de A3, pongamos simplemente, de A3 objetos. ¿Ya? Estos también son variaciones. Otro ejemplo de variaciones son, por ejemplo, los que van tomados de dos en dos, por ejemplo, AB, BC, CB, DA, entre otros, ¿no es cierto? Ojo, el orden es importante. Esta variación de aquí, BC, es muy distinta a la variación CB. Es distinto que aparezca primero la B y luego la C, que aparezca primero la C y luego la B. ¿Ok? Estas, en cambio, aquí son variaciones tomadas de A2 y obviamente también hay variaciones tomadas de A1, ¿no es cierto? Las variaciones tomadas de A1 justamente son la A, la B, la C y la D. En este caso hay simplemente cuatro. ¿Ya? Estas son las variaciones. Son muy parecidas a las permutaciones, solo que las permutaciones, digamos, son variaciones tomadas de todos los objetos, mientras que las variaciones en general no tienen que tomar en cuenta todos los objetos. Eso sí, no se pueden repetir. Por ejemplo, esto aquí no es una variación A. Esto aquí no es una variación. O A, B tampoco es una variación. Esto aquí no es una variación. Y además el orden importa, ¿eh? No es lo mismo tener BC que tener CB. ¿Ok? Entonces, claro, la pregunta natural al momento de trabajar con variaciones es preguntarse justamente cuántas variaciones existen. Pongamos una pregunta más específica. ¿Cuántas variaciones de a n objetos existen? ¿Ok? Entonces, vamos a responder esta pregunta con las variaciones de tres objetos de aquí. ¿Ya? Entre las letras A, B, C y D, ¿cuántas variaciones de a tres objetos existen? ¿No es cierto? Para hacer una variación de tres objetos, tal como hicimos en los ejemplos anteriores, hay que rellenar una casilla. Hay que rellenar tres casillas, mejor dicho. Tengo que llenar la primera casilla, la segunda casilla y la tercera casilla. ¿No es cierto? Entonces, dependiendo de cómo yo la rellene, ¿no es cierto? Yo obtengo una variación, que en este caso sería, en este ejemplo de aquí, es la CDA. ¿Ok? Entonces, por el principio de multiplicación, simplemente tendría que multiplicar la cantidad de formas en la que puedo llenar la primera casilla, la segunda casilla y la tercera casilla. ¿Ok? Tal como lo hicimos en la permutación. ¿De cuántas formas distintas puedo llenar la primera casilla? La primera casilla se le puede llenar con las letras A, B, C o D. Es decir, que para la primera casilla yo tengo cuatro opciones. ¿No es cierto? En este caso ya utilicé la C. ¿No es cierto? En este ejemplo de aquí utilicé la C. Es decir, que para llenar la segunda casilla yo me quedo con una, dos, tres opciones. Entonces, en la segunda casilla se utiliza la D. Finalmente, para la última casilla de nuestra variación de tres elementos, yo me quedo con dos opciones, con la A o con la B. Es decir, que en este caso tenemos dos opciones. Es decir, que la respuesta a esta pregunta es 4 por 3 por 2, que es justamente igual a 24, variaciones de, de tres objetos, de variaciones de los objetos A, B, C.
D tomados de 3 en 3. ¿Ok? Y esto tiene una fórmula particular, una fórmula peculiar. ¿Ok? También, o sea, esto de las variaciones también viene del principio de multiplicación, ¿no es cierto? Pero también tiene su propia fórmula. Entonces, por lo general, a este número de acá se le conoce como el número B, 4, 3. ¿Qué es esta B? Esta B representa variaciones. ¿Qué es este 4? El 4 representa los objetos totales que tenemos en las variaciones y el 3 es la cantidad de objetos que estamos tomando. ¿Ya? Por ejemplo, el número siguiente, B7, pongámosle 5, ¿qué representa? Este representa la cantidad de variaciones de un total de 7 objetos tomados de a 5 en 5. ¿Ok? Es decir, si tenemos 7 objetos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo con letras igualmente. Letras A, B, C, D, E, F, G. Esta es nuestra cantidad total de objetos. Tenemos 7 de ellos, 7 letras. Las variaciones de 7 objetos tomadas de 5 en 5 son las siguientes. Voy a poner algunos ejemplos porque obviamente no puedo poner todos. La A, la D, la E, la G y la C. De entre estos 7 objetos yo escojo 5. Entonces, esta es una de las variaciones. Otra de las variaciones puede ser la D, la B, la G, la E y la A. Aquí tenemos otra variación de 7 objetos tomados de 5 en 5. Otro ejemplo podría ser la C, la D, la A, la E y la F. ¿Ya? Pero de estas hay varias. En total, cuántas de estos tipos de ordenamientos existen de este total de 7 objetos en el cual los ordenamientos tienen 5 elementos? Esa cantidad viene dada por este número. B, superíndice 7. Este no es un exponente, este es un superíndice. Y subíndice 5. ¿Ya? Y este número de aquí tiene una fórmula. Es una fórmula bastante sencilla de recordar. Para calcular este número, lo que hay que hacer es multiplicar números de forma descendiente. Empezamos desde el número 7, el que está acá arriba. Empezamos desde el 7 y los vamos multiplicando hacia abajo. 7 por 6 por 5 por 4 por 3. Ahora, ¿en qué momento me detengo al momento de multiplicar? Me detengo en el momento en el que yo tengo un total de 5 números multiplicándose, ¿cierto? Empiezo en el 7, los multiplico hacia abajo, ¿no es cierto? Y me detengo cuando en total tengo 5 números multiplicándose. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí hay 5 números. Les voy a poner otro ejemplo. Las variaciones de 9 números tomados de a 3 en 3 se le puede calcular de la siguiente forma. De 9 objetos tomados de 3 en 3 se puede calcular de la siguiente forma. Yo empiezo multiplicando desde el 9 y lo hago de forma descendente. 9 por 8 por 7 hasta que yo en total tenga 3 números multiplicándose. En este caso tengo 9 por 8 por 7. Aquí hay un total de 3 números. ¿Bien? Esta es la fórmula que se utiliza para las variaciones, pero de nuevo, si ustedes no se acuerdan de la fórmula, siempre pueden utilizar el principio de multiplicación para recordarlo. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo que me parece que estaba en el examen de ubicación, y si no estaba, pues, eh, bueno, de todas formas lo vamos a ver. Es un ejemplo bastante interesante de cuándo nos puede ser útil las variaciones. Este ejemplo justamente proviene de ciberseguridad. ¿Ok? Digamos, es bastante directo. ¿Cuántas contraseñas de 6 caracteres
se pueden crear a partir de solo las letras minúsculas del alfabeto, incluyendo la ñ. ¿Ya? Esto es algo que se ve mucho a menudo, ¿no es cierto? Por favor, cuando hagan sus contraseñas, hagan contraseñas largas y utilicen varios caracteres, ¿ya? Supongamos que en este caso alguien decide hacer una contraseña donde tú solo utilizas 6 caracteres, va a utilizar solo 6 caracteres y esos caracteres simplemente van a ser letras minúsculas. Letras desde la A hasta la Z, minúsculas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? De entre todo el alfabeto, de entre la A, la B, la C, la D, hasta que llegamos a la Z, ¿cierto? De entre este total de, a ver, déjame contar. Me parece que en total tenemos 27 letras. De un total de 27 letras, esta persona va a escoger 6 de ellas, ¿ya? ¿Cuántas contraseñas tomadas de entre estas 27 letras minúsculas, en las cuales se escogen un total de 6 de ellas, pueden existir? La respuesta es la siguiente. Para eso utilizamos las variaciones. Son variaciones tomadas de un total de 27 objetos, eh, tomados de 6 en 6. ¿Ok? Calcular este número es bastante sencillo. Bueno, o sea, la fórmula de este número es bastante sencillo. Calcularlo en sí, utilizaremos una calculadora o un programa, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es este número? B super 27 de 6. Variaciones tomadas de un total de 27 objetos de 6 en 6. Esto es igual a 27 por 26 por 25 por 24 por 23 y por 22. Empiezo a multiplicar desde el 27 hasta que yo esté multiplicando un total de 6 números. 27, 26, 25, 24, 23, 22. Aquí tengo un total de 6 números. ¿Ok? Esta era la respuesta a la pregunta. Bueno, no siempre es necesario sacar este número en general porque va a salir un número demasiado grande. Esta es la respuesta a la pregunta. Este número de aquí, lo que sea que salga de esto, pueden utilizar una calculadora para verificar el resultado. Es la cantidad de contraseñas que se pueden hacer eh, con 6 caracteres, es decir, con 6 letras minúsculas. ¿Ok? Por eso, en el momento en el que uno decide mezclar sus contraseñas, ¿no es cierto? Este número ya es grande, ¿no es cierto? Pero para un hacker, para alguien que tiene acceso a una computadora, a una computadora con bastante potencia, en estos días forzar una clave, encontrar una clave con solo 6, o sea, por más que este número sea grande, encontrar la clave correcta de alguien es bastante sencillo, ¿no es cierto? Si es que solo tienes 6 letras y se sabe que las 6 letras son minúsculas. No son tantas opciones, aunque parezca un número grande, sale, salen millones tal vez de esto de aquí. Aunque parezca un número grande, no son tantas opciones. Pero en el momento en el que, digamos, cambiamos, ¿no es cierto? Y preguntamos, ¿qué pasaría si en vez de solo letras minúsculas utilizamos letras minúsculas y mayúsculas? ¿Qué pasaría si en vez de solo letras minúsculas utilizamos letras minúsculas y mayúsculas? Pues en este caso ya no tenemos un total de 27 objetos, sino que tendríamos un total de 27 objetos más 27 objetos, es decir, 27 por 2, que son 54 objetos. ¿Por qué? Porque 27 son letras minúsculas y 27 son letras mayúsculas. ¿No es cierto? Y si en vez de utilizar 6 letras,
Bueno, digamos que seguimos utilizando 6 letras, ¿no es cierto? En este caso, la cantidad de contraseñas que se pueden realizar con letras minúsculas y mayúsculas viene dado por 54, las variaciones de un total de 54 objetos tomados de A6 en 6. Y este número es 54 por 53 por 52 por 51 por 50 por 49, ¿ya? Este número es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande que este número de acá. Ambos números son grandes, o sea, ambos números están en los millones, tal vez este esté en los billones de números. O sea, el momento en el que uno pone minúsculas y mayúsculas en su contraseña le hace la vida mucho más difícil a cualquier persona que quiera robarse nuestros datos, que quiera entrar a nuestras cuentas de forma forzada. ¿Ok? Y las variaciones son una forma de calcular ese tipo de cantidades. La última técnica de conteo, una de las más usadas también, que vamos a revisar, es justamente la técnica de combinaciones. ¿Ya? ¿Qué son las combinaciones? Las combinaciones formalmente son subconjuntos de un total de objetos. ¿Ya? Ya no les vamos a decir exactamente ordenamientos, porque en los ordenamientos justamente el orden importa. En las combinaciones, la principal característica es que el orden no importa en las combinaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar esto, ¿no es cierto? Vamos a utilizar el mismo ejemplo que habíamos utilizado antes. Teníamos las letras A, B, C y D. ¿Ya? En las combinaciones, nosotros escogemos algo que me olvidaba. Los objetos, los objetos de los subconjuntos no se pueden repetir. ¿Ya? ¿Ya? En estos 3 casos que hemos visto, en las permutaciones, en las variaciones y también en las combinaciones, los objetos no se pueden repetir. Pero en las permutaciones y en las variaciones el orden sí importaba. Ahora en las combinaciones el orden no va a importar. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, vamos a poner ejemplos de combinaciones de estas 4 letras. Una combinación de estas 4 letras puede ser la siguiente: A, B, C, D. ¿Ya? Pero esta es la única combinación de estas 4 letras que existe. Porque, por ejemplo, B, C, D, A, en el sentido de combinaciones, es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de combinaciones A, B, C, D y B, C, D, A, es exactamente lo mismo. Nos da igual tener la A, la B, la C, la D que B, C, D, A. Es distinto A, B, C, D que B, C, D, A cuando hablamos de variaciones o de permutaciones, pero cuando hablamos de combinaciones, nos da igual tener esto de aquí que tener esto de acá. Esta es la única combinación tomada de 4 objetos. Otro ejemplo sería la siguiente. Otro ejemplo de combinación sería el siguiente: A, B, C. Otro ejemplo sería A de, perdón, esa es una B. A de B. Otro ejemplo sería C, eh, C, B, D. ¿Ya? Estas son también combinaciones. Se parecen mucho a las variaciones, sí, pero la gran diferencia es que esta combinación A, B, C, D, A, B, C es exactamente la misma combinación B, C, A, que es exactamente lo mismo que la combinación C, C, B, A, que es exactamente la misma que la combinación B, A, C. En el sentido de las combinaciones, toditas estas 4 cosas son exactamente lo mismo. A las combinaciones no les importa el orden en el que aparezca, sino les importa los objetos que aparecen. A de B, en el sentido de las combinaciones, es lo mismo que B de A,
que es lo mismo que BBA, que es lo mismo que ABD. ¿Ya? En cuanto a combinaciones, todito esto son lo mismo. ¿Ya? Estos ejemplos de aquí son combinaciones tomadas de 3 objetos. Pueden haber combinaciones tomadas de 2 objetos, por ejemplo, AB, que es exactamente lo mismo que BA, ¿no es cierto? Si es que está AB, es lo mismo que BA en combinaciones. También está, por ejemplo, CA, que es exactamente lo mismo que AC. Puede estar la AD, que de nuevo es lo mismo que DA. ¿Ok? Y obviamente también están las combinaciones de un solo objeto, A, B, C, D. ¿Ok? En esencia, bueno, aquí cuando hablamos de combinaciones, la pregunta también sigue siendo la misma, ¿no es cierto? La pregunta natural es ¿cuántas combinaciones tomadas de a n objetos existen? ¿Cierto? Esa es la pregunta que por lo general no se hace. Es decir, ¿cuántas combinaciones tomadas de a 3 objetos existen? ¿Cuántas combinaciones tomadas de a 2 objetos existen? ¿Cuántas de a 4 objetos existen? La de 4 es bastante sencilla, es simplemente uno. Pero, de nuevo, esto de aquí se puede técnicamente calcular a través del principio de multiplicación, pero es un poco más complicado, ¿ya? En este caso, aunque a mí no me guste tanto aprenderme fórmulas, en este caso sí es buena idea saberse esta fórmula, porque es una fórmula bastante recurrente, se la aprende en probabilidad, en combinación, es útil para el binomio de Newton cuando se hace álgebra a veces. Ya es una fórmula bastante común y esta sí les voy a pedir que se la aprendan de memoria. La fórmula es la siguiente. Es la fórmula para el número CMN. ¿Ok? ¿Qué es este número de aquí? Son la cantidad total de combinaciones de un total de m objetos, de un total de m objetos tomados de AN. ¿Ok? ¿Y cuál es la fórmula de las combinaciones? La fórmula es la siguiente. El número que tenemos arriba, que es el total, aparece arriba con m factorial en el denominador de una fracción y perdón, en el numerador de una fracción y en el denominador aparece n factorial multiplicado por m menos n factorial. ¿Ya? Yo sé que es una fórmula un poquito que parece un poco complicada, pero es importante sabérsela. Vamos a ponerla en práctica, ¿ok? En este caso, queríamos preguntarnos cuántas combinaciones de estos 4 objetos de a 3 letras existen, ¿no es cierto? Entonces, el número que tendríamos que calcular en este caso de aquí es el siguiente. Combinaciones de 4 objetos tomados de a 3 en 3. ¿Ya? Por la fórmula, en el numerador aparece el 4 factorial y en el denominador aparece el 3 factorial multiplicado por 4 menos 3 factorial. ¿A qué es igual esto? Este es igual a 4 factorial. Abajo me queda 3 factorial multiplicado por 1 factorial. Y el 1 factorial es simplemente 1. Entonces aquí tenemos 4 factorial dividido entre 3 factorial. Voy a desarrollar esta multiplicación. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 3 factorial es 3 por 2 por 1. Aquí se puede simplificar 3 por 2 por 1, 3 por 2 por 1. Y el resultado final me queda 4. Es decir, del total de 4 objetos, de las 4 letras, si se les combina de a 3 en 3, existen simplemente 3 combinaciones. ¿Ya? Entonces aquí, perdón, 4 combinaciones. Tenemos la A, la B, la C, la A, la D, la B, la C, la B y la D. ¿Cuál me faltaría en este caso? Me parece que me falta la A, la A, B, C, A, D, B. Me parece que me falta la A, la C y la D. ¿Ya? Estas 4 de aquí son todas las combinaciones
eh, tomadas de tres objetos de un total de 4 objetos. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso en el que tomamos los objetos de a 2? ¿No es cierto? Como en este caso de acá. ¿Cuántas combinaciones de ese estilo tenemos? Para eso tenemos que calcular C superíndice 4, subíndice 2. El superíndice 4 nos dice el total de objetos, que en este caso son 4, A, B, C, D, y 2 nos dice cuántos de esos objetos estamos tomando. Estamos tomando solo combinaciones de a 2 en 2 objetos. ¿Ya? Entonces, para calcular esto, según la fórmula, lo que tenemos que hacer es calcular 4 factorial dividido entre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Este es igual a, voy a desarrollar el factorial, 4 por 3 por 2. Acá abajo tenemos 2 factorial, que es 2 por 1. 4 menos 2 es 2 factorial, que es 2 por 1. 4 menos 2 es 2. 2 factorial es 2 por 1. Con 1. ¿Cierto? Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar esto con esto. Simplificar el 2 con el 4. Y simplemente me queda 2 por 3, que es 6. Entonces, un total de 6. ¿Qué quiere decir? Que en total existen 6 combinaciones de un total de 4 objetos tomadas de a 2 en 2. En este caso ya tenemos 3 aquí, A, B, C, A, B. ¿Qué más tenemos? Podemos tener también la BC. También tenemos la BD. Tenemos y me parece que la última es la CD. Estas son las 6 combinaciones de un total de 4 objetos tomados de 2 en 2. Si yo quiero combinar la A, la B, la C y la B, y tomarlos solo de 2 en 2, y que el orden no me importe, o sea, no me importa que esté la B primero y luego la C, o que esté la C primero y luego la D, ya estos son lo mismo. ¿Ya? O sea, las que son bueno, técnicamente todas son combinaciones, pero estas de aquí son las únicas, digamos. Entonces tenemos 6 de estas de acá. ¿Ok? Como se habrán fijado, al momento de calcular las combinaciones, es importante tener en cuenta que se pueden simplificar algunas cosas. ¿Ya? Voy a ponerles un ejemplo parecido a algo que apareció en el examen de ubicación, ya para terminar la clase. El ejercicio es el siguiente, ¿no es cierto? En una clase, en un aula, existen un total de 21 estudiantes. Pongámosle un total de 25 estudiantes. ¿Cierto? El profesor les pide que se dividan en grupos de 5 para un trabajo. En total, ¿cuántos grupos distintos de 5 personas se pueden formar a partir de los 25 estudiantes? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Qué nos pregunta qué nos pide este problema? ¿Qué nos pregunta? ¿No es cierto? En una clase tenemos 5 estudiantes. Los vamos a numerar del 1 al 25, ¿no es cierto? Tenemos al estudiante 1, tenemos al estudiante 2, tenemos al estudiante 3, hasta el estudiante 25, ¿no es cierto? El profesor les pide que hagan grupos, ¿ya? Entonces, de estos 25 estudiantes se van a escoger 5 personas. Se puede escoger el 2, no sé, algunos que estén aquí metidos, y digamos que al final el 25. ¿Ya? Entonces, una forma en la que se puede hacer un grupo de 5 personas de entre los 25 es la siguiente. Al final puede quedar el grupo formado por el 2, el 5, el 14, el 19, el estudiante 19 y el estudiante 25. ¿Ya? Esta es una forma de generar un grupo. ¿Qué es lo importante que tener en cuenta aquí? Que no importa el orden en el que está el grupo, ¿no es cierto? Ya está juntado el chico 2, el chico 5, la chica 14, la chica 19, el chico 25. No importa que aparezcan así o que aparezcan, por ejemplo, así. 5, 14, 19, 2, 25. Este sigue siendo el mismo grupo. ¿Ok? Este grupo de acá, de la izquierda, sigue siendo el mismo grupo que el de la derecha. ¿Por qué? Porque no importa el orden en el que estén, siguen siendo las mismas personas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cuántos grupos de 5 personas
tomados de entre un total de 25 personas se pueden generar, ¿no es cierto? Entonces, como el orden en este caso no nos importa, como el orden no importa, la respuesta viene dada por el número, la respuesta viene dada por el número C, 25 arriba y 5 abajo. ¿Okay? Combinaciones de un total de 25 personas tomadas de 5 en 5. ¿Ya? La fórmula para esto obviamente es 25 factorial dividido entre 5 factorial multiplicado por 25 menos 5 factorial. ¿Ok? Vamos a desarrollar un poquito este número. Este número es igual a 25 factorial dividido entre 5 factorial. 25 menos 5 es 20 factorial, multiplicado por 20 factorial. Ahora, parece difícil calcular esto, ¿no es cierto? Porque, o sea, ¿cómo escribimos el 25 factorial, que es larguísimo? Y el 20 factorial, que también es larguísimo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? 25 factorial se le puede escribir de la siguiente forma. Es el 25 por el 24 por el 23 por el 22 por el 21 por el 20. Obviamente tendríamos que llegar hasta el final, hasta llegar hasta 1, pero en vez de hacer eso le truncamos aquí. En vez de escribir 20 por 19 por 18 por 17 hasta llegar al 1, podemos escribir simplemente 20 factorial. ¿De qué nos sirve eso? Pues que acá abajo vamos a tener el 5 factorial, obviamente, y justamente aquí está el 20 factorial también. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se les puede simplificar estos números y ya nos queda algo más sencillo. Esos números ya no van a aparecer, entonces nos va a quedar el 25 por el 24 por el 23 por el 22 por el 21. Todo esto dividido entre 5 por 4, 5 por 4, por 3 y por 2. ¿Ya? Esto es algo mucho más sencillo de calcular, ¿no es cierto? Si es que tiene una calculadora sencilla. Rapidito voy a ver si es que lo puedo hacer mentalmente. Aquí, factor común, simplifico el 5, aquí simplifico el 4. Aquí me queda 6. El 23 es primo, no se puede simplificar. Aquí simplifico el 3, aquí me queda 7. Aquí simplifico el 2, aquí me queda 11. El resultado es 5 por 6 por 23 por 11 por 7. Voy a sacar rapidito mi calculadora para ver cuánto es el resultado final. 5 por 6 por 23 por 11 por 7. Este es igual a 53.130. ¿Ya? Esto quiere decir que el profesor, cuando les dijo, a ver, ustedes 25 formen grupos de A5, no se dio cuenta, tal vez ni le importó, que al fin y al cabo hay 53.130 formas distintas en las que todos estos estudiantes se pudieron haber organizado en grupos distintos. ¿Ok? Entonces, eso concluye la clase de hoy, la clase de combinaciones de hoy. Lamento la tardanza, lamento que haya tenido que regrabarla eh, y lamento que no se hayan podido grabar las preguntas que me hicieron, pero bueno, eso es todo por hoy. Les agradezco por su atención.